Ayer jugó el Millonario Sao Paulo, jugaron en cancha del Campín. Eh, ¿Qué se puede decir? Después de ver un PSG Bayern Múnich, no se puede decir mucho, un partido aburrido, un partido cansino, pero aquí les viene mi opinión y hay mucha diferencia del fútbol europeo al fútbol de aquí de Sudamérica y les voy a decir por qué. Lo primero es que el equipo de Millonarios, el equipo de Fabián Bustos, iniciaba con una 4-4-2, dejaba esa línea de 5 que tanto le había tediado en el torneo nacional y arrancaba con Diego Novoa en el arco. De laterales iba con Carlos Arabia y en el otro lado iban con Sebastián Valencia. Los dos centrales eran Jorge Arias y Andrés Ginás. En el medio campo iban en un extremo con Macalister Silva, en la otra con Viveros del Castillo. En el medio campo iban con Mateo García y Ricardo Ureña, y después en los dos nueves iban Contreras y Leo Castro. Del otro lado iba en la portería, iba Coronel del Sao Paulo, después iba Alejandro Franco, después iba Doria y iba Sabino, después arriba iba con Cedric, con DJ Horney, Luan Nicolás, y después iban en la delantera con Andrés Silva, Tapia y Curly. Así formaban los dos equipos, el local, tanto el visitante, y vamos a ver cómo fueron los primeros minutos del partido. Se presentó un partido bastante aburrido. Los primeros 20 minutos fueron totalmente dominados por el Sao Paulo, que cometía menos errores, había menos imprecisiones y no tenían tantos errores como tenía el equipo de Millonarios. El equipo de Millonarios arrancaba desconcentrado. Si Macalister Silva no está bien en Millonarios, el equipo no está bien. Y eso lo demostró en este partido, porque en Millonarios no encontró la forma de salir jugando, no encontraba la forma de elaborar y también tenían muchos errores, tenían mucha presión por la hinchada y cometían muchos errores en tema de pases. Sao Paulo cambió con el tema de la altura, llegó un poquito más tranquilo, llegó con 9 variantes en su alineación titular, no jugó con toda la titular y arrancaban y al minuto 20 un córner que fue un córner regalado por el central Jorge Arias que no la rechazó. En el córner sacan y Andrés Silva cabecea y Carlos Arabia en el palo ahí para cabecearla y salvarla antes de que entre y se forme el cantico de gol. Millonarios arrancaba mal, pero iba haciéndose grande. Después del minuto de rehidratación, que a mí me parece algo muy mal de la parte de Conmebol, después de ese minuto, lo que pasaba era algo que no había pasado. Millonarios empezó a elaborar un poquito más, empezó a tener un poco más de dominancia en el partido, porque ya se notaba la altura para los jugadores del Sao Paulo. Sao Paulo, un dato curioso es que de todos los partidos que ha venido aquí a Colombia a jugar, no ha ganado ninguno. Y nosotros y Millonarios contra Sao Paulo nunca perdió un solo partido. Y sigue invicto. Pero igualmente, empezaban a elaborar un poquito más. Millonarios empezaba con mejores decisiones a niveles de elaborar. Y cuando elaboraban, se acercaban un poco al arco. Tenían algunas opciones, pero no era mucho. Tenían mucho desespero sobre el equipo de Sao Paulo. Y pues se presentaba un 0-0 bastante incómodo contra el equipo de Sao Paulo, ya que estaban bastante ahogados por el tema de la altura y se podía ver porque el arquero Coronel le sacaron tarjeta amarilla por estar quemando tiempo. Y ese misma quemada de tiempo lo presentaba por el mismo hecho del cansancio de la altura. En la altura no todos los equipos juegan igual, sino que es más cansino y hasta los mismos jugadores de Millonarios estaban sofocados. Pero en el primer tiempo no se puede resumir mucho y lo mismo en el partido. En el partido Millonarios tuvo 26 tiros totales y solo 4 fueron tiros a puerta. De resto los 15 fueron afuera. También el Sao Paulo tuvo 10 tiros totales, uno a puerta y 6 afuera. De posesión tuvo 60% Millonarios y 40% Sao Paulo. ¿Por qué si Millonarios arrancó mal? Ya se los voy a contar porque en el segundo tiempo se planteó un diferente el juego. Ya después en el segundo tiempo se presentó un partido totalmente diferente porque en el partido
Se notaba el cansancio de los jugadores del Sao Paulo, ya no estaban con la misma motivación que habían arrancado el encuentro en el Nemesio Camacho del Campín. Se notaban un poco más sofocados y no notaban tanto como tanta emoción por el partido como lo tenían antes. Se metían atrás, era un equipo muy defensivo que sabía que Millonarios en tema de elaboración no estaba eficaz. Entraba un poco mejor Leo Castro de su primer tiempo, pero no mucho más. Habían jugadas, Viveros del Castillo tuvo dos que las ejecutó mal, pero igual estaban complicadas. Para el mejor de Millonarios, que es bastante grave, que el mejor de Millonarios sea un canterano que acaba de empezar a jugar al fútbol. Pero de resto, no pasó mucho más en este partido. En los primeros 60 minutos, Millonarios tenía la pelota, intentaba buscar espacios para jugar a la espalda del rival. Tenían mucho desespero porque todos los tiros le pegan demasiado fuerte a la pelota y se iba a las nubes. Tenían una presión muy grande y se les notaba en tema de imprecisiones y se notaba un tema bastante difícil para Millonarios que el mismo Fabián Bustos no supo dominar porque y hacía unos cambios que no tenían nada que ver con el partido. El mejor de Millonarios, el lateral que generaba más juego, que era Sebastián Valencia, lo terminó reemplazando por Danovis Vanguero. Y lo mismo Steven Vega entró al partido, pero no tenía mucho que aportar porque nosotros estábamos buscando, era el resultado. No estábamos buscando nada más que no fuera esa victoria contra el Sao Paulo, que largaba con todos suplentes, menos arranca con 9 suplentes. Y estaban bastante ahogados por el tema de la altura. No se podía permitir Millonarios un empate, pero es bastante decepcionante para el hincha el empate que presentaron en el Nemesio Camacho del Campín. Los chiflaron, salieron chiflados el equipo de Millonarios al final del partido y con justa razón porque no jugaron demasiado mal, no generaban oportunidades. Acá mismo lo dice, 26 tiros a puerta, 15 fueron afuera. El mismo desespero no los dejaba enfocarse en el partido, sino que lo que los tenía pensando era cómo hacer el gol. Para hacer el gol necesitan estar más calmado y es un 0-0 que nos presenta y después de un Bayern Múnich, un PSG Bayern Múnich, porque el fútbol sudamericano está años luz del fútbol europeo. El tiempo que perdían los jugadores del Sao Paulo contra Millonarios era increíble. Adicionaron 8 minutos y no hubo ningún tema de VAR, no hubo ninguna lesión, no hubo nada. Lo único fue tiempo perdido por el arquero del Sao Paulo Coronel y por los mismos jugadores del Sao Paulo que se tiraban al piso por todo. Esto y el minuto de rehidratación también es bastante perjudica bastante al equipo. Entonces, todo se presentó en contra de Millonarios y también no jugaron bien. Si yo dijera se lo merecían, no se lo merecían porque jugaron bastante mal, un partido bastante mediocre y el hincha que se conforme con ese resultado está bastante mal porque nadie jugó bien en el equipo de Millonarios. El único que jugó bien fue Viveros del Castillo y eso ya es mucho por qué decir. Y esa es mi opinión sobre el partido Millonario Sao Paulo el día de hoy. Mañana se viene tal vez una reacción o la reacción de la Europa League. Si quieren seguir viendo mis opiniones, suscríbanse, denle like, activen la campanita, suscríbanse al embajador del fútbol para saber más de fútbol. Y miren este video de aquí, que es el Atlético contra el Arsenal, mi opinión sobre el partido. Y nos vemos en un próximo video. Bye.